En cuenta que en la próxima semana comienzan a funcionar algunos centros educativos y se irá sumando en el correr de junio, siempre que la curva se mantenga, digamos, achatada, ¿no? Con referencia a los contagios, obviamente, tenemos que ir preparando a nuestros chicos para retomar la rutina escolar. Y justamente para conversar sobre este tema vamos a recibir en nuestra robotina a la psicóloga Lorena Estefanel. Ella es directora de la maestría en psicoterapia de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Lorena? Bienvenida a Vespertinas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, sí. Lorena, Todo bien. frente a todos estos datos, uno de las cuestionamientos que nos hacíamos es cómo abordar a los niños y adolescentes, los padres, ¿no? Y explicarles cómo retornar a sus ambientes de estudio, a sus lugares de estudio y tener las precauciones del distanciamiento social, de no abrazarse cuando hay esa energía tan contenida. Claro. Sí, a ver, es uno de los desafíos que tenemos todos los padres y educadores que estamos atrás de esto. Y de alguna forma ellos ya vienen bastante acostumbrados al uso del tapabocas, a que hay lugares a los que no pueden ir. De hecho, hace una semana que hay niños que no están saliendo de su casa. Y quizás lo que tengamos que tener como en cuenta en esta vuelta a la nueva normalidad es que hay una cantidad de medidas que son difíciles, pero que también van a ser transitorias. Lo más dramático que está teniendo esta crisis es que hay muchas de las cosas que están pasando que la gente las está viviendo con gran dramatismo porque está teniendo la idea de que esto va a ser una realidad permanente o esta nueva normalidad. Lo que de alguna manera nos está diciendo es que hay medidas que vamos a tener que atravesar, que vamos a ver cómo funciona esto y que vamos a ver de qué forma u otra nos vamos a ir adaptando. Yo hay una cosa que le quiero transmitir a toda la población y que en algún punto me parece importante, es que la forma en cómo el niño atraviese y viva esto que va a pasar tiene mucho que ver con la forma en cómo los adultos que estamos atrás estamos viviendo y atravesando eso que pasa. Los niños vienen con dos grandes habilidades muy naturales. Una de ellas es la capacidad de adaptarse a los cambios y la otra es la fuerza con la que viven. El niño viene con un instinto de supervivencia, el niño se aferra a la vida como sea y en las condiciones que sea. Por lo tanto, tenemos que confiar mucho en sus recursos y tenemos que saber que cuando los niños se nos trancan, en realidad lo que pasa es que el adulto que está atrás está trancado. A mí me han hecho una cantidad de consultas sobre niños que están pasando muy mal esta cuarentena y uno ve que en realidad los adultos que estamos acompañando esa experiencia somos los que la estamos viviendo peor. Porque cuando el adulto puede mirar esto con realismo, puede tener un optimismo en lo transitorio de las medidas, puede de alguna manera entender que esta nueva normalidad es la forma nueva que vamos a tener que vivir y que en algún punto, pase lo que pase, vamos a lograr adaptarnos y vamos a lograr superarnos. Esos niños por lo general están viviendo la cuarentena desde un lugar distinto. Porque Lorena, además, una puntualización que quiero hacer, porque está bueno, primero que nada decir que hay padres o hay familias que la están pasando muy mal por otras cuestiones asociadas a esta situación que tiene que ver con la economía, o sea, hay mucha incertidumbre dentro de los hogares también, no es una situación fácil y no solo es un miedo inventado a veces, sino que es una realidad muy dura. Pero por otro lado, además, ha habido muchas campañas, incluso de UNICEF, en la que se trata como a los niños como héroes o como digamos, o que son que hay que premiarlos por haberse quedado en casa y cuidar a sus abuelos y no sé qué. ¿Esa información no te parece que también ha influido en cómo están los niños hoy, en lo que sienten? claro que sí, sin duda, y además, sin duda, lo que tenemos que entender es que esta crisis viene con malestar. Y en algún punto nos exigió a todos en mayor o menor medida un desafío y una pérdida y una cantidad de sensaciones muy desagradables. Cuando leía las palabras que la gente asocia a la crisis, yo decía, esas palabras también me representan a mí. También tuve tristeza, también tengo miedo, también estoy ansiosa, también estoy en un contexto de incertidumbre y también estamos enfrentando todos en una medida u otra dificultades que frente a las cuales nos tenemos que adaptar. Por lo tanto, claro que eso influye, pero lo que tenemos que saber es que la forma en cómo el niño lo va a vivir tiene mucho que ver con la forma en cómo nosotros lo vamos a potenciar. Y lo que tenemos que saber es que una pandemia sanitaria mundial no es gratis y en algún punto nos enfrenta como sociedad, como familias, como personas y como padres a la adversidad. Eso básicamente es lo que en definitiva se está jugando en este momento con esta pandemia. Entonces, ¿qué recursos tenemos como sociedad? ¿Qué recursos tenemos como padres? ¿Qué recursos tenemos como escuela para poder enfrentarnos a algo que de por sí
genera malestar. Las crisis son riesgos psicosociales. Eso significa que nuestra salud, tanto física como mental, está en riesgo per se. Y lo que a veces es una expectativa irreal es atravesar esto sin que tenga consecuencias de ningún tipo. Lo que no significa que los seres humanos no tengamos recursos para enfrentarnos a la adversidad, y lo que no significa es que la humanidad en la historia no haya demostrado tener recursos para poder superar esto. Entonces, a veces más que concentrarnos en el malestar de la crisis, lo que tenemos que hacer más que nunca es empoderar los recursos que tenemos para poder enfrentar esto. Y los niños van a tener que tomar medidas, y en esto también hay que confiar mucho en la institución educativa y en las cosas que a veces los maestros logran con los niños, porque muchas veces te pasa que, no sé, mis hijos están en Zoom y yo no logro que guarden el cuaderno en la mochila, y sin embargo cuando voy a la escuela la maestra me dice, no sabes lo ordenado que es, no sabes cómo guardan las pertenencias en su mochila. Yo le digo, bueno, evidentemente en la escuela pasan cosas que no pasan acá y son contextos distintos, pero lo que sí los padres tenemos que de alguna forma u otra es hacernos cargo de que la forma en cómo nuestros niños se enfrenten a esta adversidad está muy vinculada a la forma en cómo la estamos atravesando nosotros, y sin duda que hay personas que están muy complicadas, eso es real, y sin duda que esos niños que están en esas familias que están muy complicadas están más complicados, y en algunos casos hay familias que van a necesitar de políticas públicas y sociales para poder generar los recursos que perdieron, y hay otras que en realidad están en un contexto de hiperreactividad al malestar, pero no necesariamente quiere decir que estén en riesgo. Entonces, en ese continuo de cuánto perdimos en esta crisis, también se juega cuánto malestar tenemos y también se juega cuánto desafío tenemos que enfrentar. Hace unos días charlábamos con los televidentes y les consultamos quiénes iban a mandar a sus hijos a la escuela, porque como no es obligatorio, y ahí el juego juega, más allá de que hay niños que pueden estar en riesgo por padecer determinadas enfermedades o un asmático, qué sé yo, los papás nos decían eso, pero en este sentido, capaz que es positivo el hecho de que el niño salga de ese ambiente donde hay tanto miedo acumulado, tanta angustia, tanta otra cosa que no le hace bien. Capaz que la escuela va a ser como la gran salida para los chicos, bueno, ¿no? Para aflojar un poco con eso. Sí, mirá, me encanta esta pregunta que me estás haciendo porque, a ver, los niños no son población de riesgo, y los niños, nosotros siempre decimos, a los niños le decimos hay miedos que son reales y hay miedos que son mentirosos. Los niños, en realidad, frente al coronavirus, no tienen riesgo, y en algún punto, como profesional de la salud mental, le digo a todos los padres, es mucho mejor para el niño ir a la escuela que quedarse en su casa en este contexto. O sea que la recomendación sería, manden a los niños a la escuela. Nosotros tenemos que seguir viviendo como sea. El niño tiene que volver a vincularse, tiene que volver a estar en un contexto fuera de su familia. Y en este tema y en esta pandemia, el niño corre más riesgos sin movimiento, sin contacto con la naturaleza y sin contacto con otros, mucho más del riesgo que corre afuera por el coronavirus o por un virus que en definitiva en la infancia no ha demostrado, y hay evidencia suficiente de que en realidad no representa un riesgo para la salud física de los niños. Por lo tanto, hay mucho miedo entre la gente en esto de mandarlos o no mandarlos, pero vuelvo a lo mismo. Ese miedo es más del adulto y no tiene que ver con los riesgos reales que corre el niño. El niño necesita moverse, necesita conectarse, necesita comer bien y necesita dormir bien para poder crecer sano. Esas son las 4 cosas que tenemos que garantizar, y hoy en día el niño va a estar mucho más protegido en su salud mental en la escuela que encerrado en su casa. Lorena. Entonces, sí. No, estaba pensando en el futuro, ¿no? Yendo un poco para adelante. Y se ha hablado mucho de las consecuencias que puede tener, digamos, esta pandemia, cómo justamente en todos, ¿no? Pero también en los niños. Cuando todo esto pase, te escuchaba recién que los niños tienen esa facilidad de adaptarse fácilmente a los cambios. ¿Cómo crees que van a superar todo esto? ¿Recordarán? ¿Pueden tener traumas? ¿Será una anécdota en su vida? Obviamente que cada caso es puntual, pero en general. Sí, mira, yo siempre le digo a todo el mundo que las crisis mejoran lo que está bien y empeoran lo que está mal. Y en este sentido, ¿qué va a pasar después? Hay 2 cosas que yo sé que van a pasar. Una es que nos vamos a adaptar y otra es que vamos a sobrevivir. Ahora, claro que los recursos personales para enfrentar esto son los que en algún punto van a hacer que esto pueda ser un desafío o que esto pueda ser una amenaza. Hay gente que de la crisis va a salir empobrecida y hay gente que de la crisis va a salir expandida. ¿De qué depende eso? Bueno, en algún punto depende de la forma en cómo cada familia, primero depende de la magnitud de la adversidad, sin duda,
porque bueno, si sos una familia que por la crisis pasaste al nivel de la pobreza, claramente tu adversidad es mucho mayor que si simplemente lo que tenés es un estrés vinculado a la cuarentena. Pero lo que es real es que los recursos personales, familiares y sociales acá se juegan para que en esta crisis las personas podamos encontrar nuevas formas de vivir con algo que en definitiva es una crisis que nos pone en riesgo, pero que hasta ahora también hemos demostrado tener recursos para afrontarlo. Por lo tanto, siempre cuando un ser humano o un sistema se enfrenta frente a un virus, el sistema inmunológico termina siendo clave para que la persona se enferme o no. Y la mente también tiene un sistema inmunológico, o sea, las mentes también podemos desarrollar caminos de luz o caminos de sombra. Vos hablabas de la autoestima, ¿no? ¿Atravesar esto? Sí. Así, cortito nomás. Vos decías que la autoestima es parte importante del sistema inmunológico de la persona, ¿no? ¿Dijiste eso alguna vez? Sí, puede ser que lo haya dicho y sí, y lo creo, sí. Sin duda, la autoestima es una de las variables que las personas tenemos, que básicamente tiene que ver con quién creemos que somos, con cuánto estimamos lo que somos, y también se complementa mucho con la autoeficacia, qué tan capaz me siento yo o me considero capaz de ser eficaz frente a la solución de este problema. Y acá hay mucha gente que hace cosas que la debilitan y hay gente que hace muchas cosas que la empoderan. El pensamiento catastrófico es un gran problema que estamos teniendo hoy en día frente a esto. Lo tuvimos cuando entró el coronavirus, lo tenemos, o sea, es como que nos costó quedarnos en casa y ahora nos está costando salir, y en algún punto el pensamiento catastrófico es lo que nos está complicando muchísimo la vida. Bien, muy bien. Hay que tomar esto con un optimismo transitorio, decir, bueno, esto es una dificultad, se van a jugar nuestros recursos frente a la adversidad, y yo lo que sí le digo a todos los padres es, cuando a los niños se les complica, a los que se nos está complicando es a nosotros los papás. Por lo tanto, pidamos ayuda porque no sabemos cómo hacer esto y no tenemos por qué saberlo porque es la primera vez que nos toca. Muy bien. Muchísimas gracias, Lorena Estefanel, por estos minutos en Vespertinas.